Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Vuelo en los sueños sin dificultad. Vuelvo a empezar si lo hice mal. El futuro será perfecto. Habré forjado así la rueda del amor. Habré encontrado mi sino. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Habré logrado al fin hacer una canción. Habré encontrado un sonido. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz. Acepto y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz. Hola, ¿estamos por ahí ya? ¿Están? ¿Estamos? 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 A ver, cuéntenme, ¿ya estamos en el aire? Ah, ok, listo, listo, listo. ¿Cómo les va? Bueno, acá está, ahí ven de fondo mi casa. Bueno, la verdad que, ¿saben que una cosa que me está gustando? Esto de quedarme en casa, de conectarme con la gente desde acá. Uno empezó a aprender de otros tiempos. Por primera vez en mucho tiempo escuché la canción completa de Hilda Lizarazu sobre Futuro Perfecto. No es perfecto nuestro futuro, obviamente es una utopía, nunca lo es. Pero la verdad que la letra no está mal que después la escuchemos todas juntas. Será lo que tenga que ser. Yo creo mucho bastante en el destino, ¿no? Estamos esperando que se conecte. Ahí estás, Mariano. Mariano Gendra Gijena, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal, Silvia? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, ustedes? acá, pasando la cuarentena larga.
Extendida, Este, ¿no? ¿eh? Extendida. Sí, pero vos Extendida. sabés, yo creo que, yo creo que las cosas hay que aceptarlas como vienen. A lo mejor tiene que ver con la enfermedad que yo tuve, que en algún momento fue muy grave, y siempre entendí que, y entiendo definitivamente que ante la adversidad uno tiene que pararse frente a ella y decir, bueno, a partir de acá, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Enfrentarla, ir para adelante, hacer las cosas que hay que hacer. A veces cuesta un Perú, a veces uno piensa que no va a tener más fuerzas, pero creo que siempre, siempre hay fuerzas. Ayer hacía una nota con un ex médico del Muñiz, del jefe de Lepra, el doctor Restifo, y ellos decían, busquen la fuerza porque la tienen. Y me encantó esa frase. Qué buena Me frase. encantó esa frase, porque hablábamos justamente del Muñiz, estábamos hablando de psoriasis, pero hablábamos del Muñiz. Y él dio una explicación maravillosa sobre lo que significaba el Muñiz. Y él decía, caer en el Muñiz es saber que te vamos a regalar un poquito más de vida. Mirá, Mirá fíjate vos. vos, ¿no? O sea, que al Muñiz caen los casos bravos, serios, Claro, difíciles. Y entonces él decía que él aprendió que todos tenemos fuerza, y que la fuerza la podemos poner para ir para adelante. Y la verdad, fue un Instagram Live con muchas enseñanzas que fueron mucho más allá de la psoriasis. Bueno, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad, bueno, dentro de todo, pero con esa actitud, como vos decís, tratando de tener una actitud positiva, tratando de llevar adelante, mucha gente, por supuesto, con el encierro y el aislamiento social, que obviamente nos afecta porque somos seres Obviamente. sociables, entonces necesitamos socializar con otras personas, con nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Necesitamos, no somos seres de las Totalmente. cavernas. Entonces, Totalmente. pero más allá de eso, bueno, poniendo como vos decís, ¿no? Esa actitud de que uno tiene esa fuerza, de que uno puede, que tiene la capacidad y la fuerza para sobrellevar esto. Y bueno, yo, como vos decís hace un rato, es decir, toda adversidad se puede encarar de dos formas. Desde un aspecto positivo, tratando de sacar lo mejor de esa adversidad o de esa tragedia, según el caso, Sí. y superarla, o resignarse y simplemente esperar a que esa adversidad a uno lo supere. Yo creo que debemos tomar el primer camino, como bien claramente decías vos y comentabas Que a veces no es fácil, y yo creo de que cuando no es fácil o cuando uno siente que todos nos ha pasado de sentir que no damos más, que se nos caen los brazos, buscar ayuda, buscar ayuda. Es Sí, muy importante claramente. buscar ayuda, saber buscar ayuda y tener la capacidad de, si uno no tiene la capacidad de sobrellevar, de buscar ayuda. Bueno, a ver, estamos con Mariano Gendra Gijena, para aquellos que no se acuerdan, porque realmente es un amigo de la casa. Más allá que sos abogado, docente de la UBA, que estás cerca de Massa, ¿seguís cerca de Massa? Estoy en el peronismo. Estoy en Está el bien, está peronismo. bien. Ahora el Está peronismo bien. somos Ese peronismo tan ese muchos. crisol de razas. Somos un crisol de espacios, somos muchos. No, no, yo estoy más en el sector del peronismo y bueno, tratando de hacer el aporte para Está quien bien. quiera Pero escuchar. bueno, pero vos estás en una asociación que se llama, espérate, ¿cómo se llama? Decime el nombre, Cruzada Cívica, ¿no? Asociación Civil Cruzada Cívica es una entidad de defensa del consumidor, es una de las más Exacto. antiguas, ya hemos cumplido 26 o 27 años de antigüedad. Y sí, yo como bien decís, soy abogado, ejerzo mi profesión, me especializo mucho en temas de transporte, logística, hidrovía y comercio exterior, y además presido desde hace muchos años esta entidad de defensa del consumidor, lo cual también me ha permitido, especializarme o, digamos, meterme en el mundo del movimiento de consumidores y todo lo que es esto del derecho al consumo, ¿no? Mariano, vos sabés, bueno, obviamente que por eso te llamamos. El otro día veíamos, corregime si digo mal la cifra, que el 87% de las personas en la Argentina se habían endeudado durante esta pandemia. Es correcto, es correcto. Y tener deudas es tremendo y es una mochila gigantesca y es un sentirse que uno tiene una para adelante, una al costado y una atrás y no saber cómo salir.
más allá de que haya leyes, sabemos que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y que probablemente se vaya a quedar sin trabajo. Hay gente que está reconvirtiendo las cosas que hacían. Desde tu organización, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué le han pedido al gobierno para, de alguna manera, alivianar esta tremenda mochila que está teniendo la gente y que va a tener durante no sé cuánto tiempo, pero un tiempo no corto? Bueno, desde el lado de los consumidores, venimos, por supuesto, es parte de nuestra tarea, es uno de los objetivos que, o mejor dicho, de las tareas que desarrollamos permanentemente, es monitorear la situación, por supuesto, del consumidor en cuanto también a su capacidad de consumo y su nivel de endeudamiento, obviamente. Exacto. Esto es algo que ya lo hemos hablado contigo en otra oportunidad, no es algo que surgió ahora, hace varios años que la capacidad de endeudamiento del consumidor se va acrecentando, especialmente y muy fuertemente con los servicios financieros. En los últimos años, o en los últimos 2 años, empezamos a ver que había un mayor endeudamiento en lo que se refería al consumo de alimentos, es decir, ya no tanto de bienes y servicios durables, sino más bien de consumo de alimentos, es decir, lo que uno... Ahora, fíjate que yo te iba a preguntar, si este endeudamiento era un endeudamiento responsable o era un endeudamiento no responsable. O sea, porque realmente hay necesidades primarias o porque era un endeudamiento por lujos, a lo mejor de cosas innecesarias, ¿no? No, ya el nivel actual, es decir, en virtud de estos últimos 2 años que veníamos en caída libre, más obviamente a partir de que entramos en cuarentena, se llama casi 80 días, que esto ya directamente se ha desmadrado y por supuesto el endeudamiento no es por irresponsabilidad en su educación de consumo financiera por parte del consumidor, sino más bien de una situación de emergencia y de crisis que ya ha pasado a un nivel mucho más extremo que podemos hablar de insolvencia. Vos bien dijiste, hoy en día ese 87% de consumidores, de su familia, es decir, 9 de cada 10 hogares, 9 de cada 10 familias está altamente endeudada. Hay un promedio de que el endeudamiento va entre 3 y 4 veces la capacidad de ingresos de esa familia. Es decir, si tus ingresos son de 50.000 pesos por mes, vos estás endeudado en promedio entre 150.000 y 200.000 pesos. Obviamente, con lo que te acabo de decir, es inviable, es imposible para una familia que está en una situación ya no de emergencia ni de crisis, directamente de insolvencia familiar, poder hacer frente a estas deudas. Y esto está más que nada, lo vemos en un sector socioeconómico que es el sector de la clase media y media baja. ¿Por qué? Porque el sector, bueno, alto tiene sus propios recursos y por supuesto no está en esta situación. Y el sector más vulnerable, el sector más pobre, desde hace tiempo que está recibiendo recursos por parte del Estado, distintas herramientas de contención, que si bien obviamente solo sirven para no caer aún más en la pobreza en que está, por lo menos es cierto grado de contención social y económica que obviamente desde que asumió el nuevo gobierno este tipo de herramientas se han acrecentado y claramente se han creado otras. Está bueno esos estratos que vos marcaste, porque acá la gran preocupación es ese estrato social o esa clase media, media baja, que tenía trabajo, que iba con un enorme esfuerzo, iba creciendo muy despacito, iba logrando que sus hijos fueran bien al colegio, que pudieran seguir una carrera. Esa es la que está sintiendo el cimbronazo más fuerte y no tiene el apoyo del Estado. Exactamente. Ese es el problema. Y se lo están negando además. Sí, no, directamente decir, mira, la clase media y media baja en los últimos 4 años del gobierno anterior directamente fue atacada, porque no podemos decir ignorada, fue atacada bestialmente con los tarifazos, los ajustazos de servicios públicos, combustible y la inflación infernal que vivimos en esos años.
Lamentablemente este nuevo gobierno la ignora por completo, porque no la tiene dentro de su rango de salvataje. Es decir, el gobierno ha creado herramientas para empresas, para los trabajadores en blanco, para los trabajadores en negro, ha creado para las pymes, para obviamente estos sectores pobres más vulnerables a través de aumentos del AUH, de la asistencia. El que siempre tuvieron. El IFE y otras herramientas de contención para los jubilados, etcétera. Pero claramente para la clase media, sí, yo coincido con vos, los jubilados más o menos, pero ese es otra discusión. Pero, dejémoslo, pongamos un manto de piedad. Claro, exacto, estamos siendo lo más generosos posible. La clase media y la clase media baja directamente ha sido ignorada. Sí. Porque y las pocas herramientas, que es este famoso crédito a tasa cero para monotributistas, y la verdad que no ha llegado a la gente, ha sido de imposible ejecutividad, muy poca gente ha podido acceder realmente. Y, todos además, los que yo conozco no pudieron. ¿Cómo? Todos los que yo conozco no pudieron. Yo conozco miles de casos, te puedo asegurar, cientos de casos de gente que lo ha solicitado y por X circunstancias les aparece rechazado. Sí. Pero además hay mucha gente que no ha solicitado, porque el gobierno además está, lamentablemente, y con las empresas ocurre lo mismo, te da un doble mensaje. Por un lado te dice, te ayudo, pero por el otro lado te dice, ojo, que si te ayudo, mirá que me puedo quedar con tus acciones, mirá que la AFIP te va a ir tocando la puerta, mirá que te voy a investigar hasta para saber qué es lo que tu abuela compró el mes pasado, qué hicieron tus hijos. Es decir, genera un miedo absurdo, porque la verdad dudo que haya una intención real por parte del gobierno de hacer esto, pero con sus declaraciones de algunos de sus funcionarios, genera un miedo tal en la sociedad que mucha gente dice, mira, con todos los problemas que tengo, si todavía le agrego este problema, que venga la FIP, el ANSES, todo, a tocarme la puerta, la verdad prefiero morirme de hambre solo. Es decir, ¿sí? Lo cual esto genera un grado de miedo, por supuesto, de total desesperación, por más que al presidente no le guste esta palabra. Pero la desesperación genera claramente miedo, y el miedo termina generando violencia, tarde o temprano. Es decir, porque cuando el sálvese quien pueda, porque la clase media y la clase media baja está en esta situación, y cuando hablo de clase media estoy hablando no solo del profesional, hablamos del comerciante, del plomero, del albañil, del asalariado. De la ciudadanía en general. El asalariado que tiene un sueldo y que ahora lo vio reducido porque ha sido lamentablemente licenciado o se ha quedado sin empleo. Recordemos cifras oficiales, solo en abril se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo. Sí. Es terrible esto. Sí. Y estamos terrible, hablando a ver, ¿sabés qué me gustaría, Mariano? Acabamos de dar un cuadro de situación que creo que todos conocen muy bien. Tenemos que, hace un ratito tuiteé, ¿no? Viste que las organizaciones sociales le llevaron al presidente un plan económico, grabó y le llevó al presidente un plan económico, y yo digo, hey, ¿no faltan algunos para llevarle el plan económico? Yo no veo plan acá, y me preocupa horrores. Tampoco sé si es fácil hacer un plan en un contexto como este. Pero viste que hablamos de que no hay plan económico. Yo escucho hablar de que no hay un plan económico desde que estaba Cristina. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, verdad, no hablamos que no había plan económico desde entonces. El último Pasamos plan por económico. Macri y también decíamos, ¿cuál es el plan económico? El último plan económico en términos políticos y claramente terminó en el 2005 con la salida de Roberto Labaña. Bueno, ahí lo tenés. El primer gobierno entonces, ahora definitivamente tiene que haber un plan, tiene que haber un algo para decir, bueno, medianamente esto puede llegar a pasar en los próximos 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Decir a la gente, miren, va a pasar esto, va a pasar esto. ¿No hay nadie haciendo un plan? Es decir, ¿qué es lo que vos sentís desde tu lugar que puede pasar? ¿Y qué es lo que necesitamos para decirle a la gente, miren, dentro de 2 años vamos a estar mucho mejor? ¿O dentro de cuánto vamos a salir de este brete? ¿Se puede decir eso? Mira, yo no sé si se puede hablar de plazos, pero claramente se puede hablar de objetivos.
claro. Entonces, porque los plazos no los maneja uno y la realidad es la que te termina imponiendo los Sí. plazos, ¿no? Lo estamos viendo obviamente con esto de la cuarentena más flexible o más dura. Pero sí claramente podemos hablar de objetivos, ¿no? De decir, bueno, señores, nuestro objetivo es ir hacia este lado, cumplir estas metas, etcétera, y estos van a ser los pasos y estos van a ser las medidas que iremos tomando a medida que esa realidad nos lo permita. Para eso, bueno, hay que dejar de gestionar la cuarentena y empezar y comenzar a pensar en la gestión del minuto uno post cuarentena. Pero eso no lo podés hacer cuando salgamos de la cuarentena, hay que hacerlo ahora. Entonces, así Pero es como que yo no sé si hay un post-cuarentena real, porque esto da la sensación de que va a durar mucho. No te hablo, a lo mejor, esta cuarentena tan cerrada, pero después va a seguir la cuarentena un poco más liberada. Pero vamos a seguir manteniendo la distancia, usando el barbijo, o sí, sea, los comportamientos comerciales van a ser otros. sí, obviamente, el tema de permanentemente lavarse las manos o higienizarse adecuadamente cada vez que uno ingresa al hogar o lo que sea, eso ya se ha transformado casi en un hábito Sí. sanitario y obviamente de higiene, que es bueno y que eso lo vamos a mantener. Pero miremos un poco a Europa, que es quien obviamente por cuestión de tiempo está mucho más avanzado. Y vos fíjate que ellos ya están de a poco, obviamente, en forma paulatina, pero están volviendo a esa normalidad pre-cuarentena. Como bien vos dijiste, con distancias, con barbijos, con ciertos cambios de Algunos. conducta individual y social, pero están volviendo a eso. Entonces, yo creo, la verdad no creo que el mundo cambie totalmente después de la cuarentena. Van a cambiar algunos hábitos y por supuesto van a cambiar lo que es decir, cierta parte de la economía en cuanto a bienes y servicios, porque hemos descubierto un nuevo mundo digital que sabíamos que existía, pero que no lo Sí, usábamos en forma sí. masiva, y que eso creo que sí ha venido para quedarse. Pero después tenemos el tema de que tenemos que pensar cómo llevar adelante, porque la Argentina no se agota en la cuarentena, ni la Argentina ni el mundo deja de existir con ¿No? la cuarentena. Entonces, así como el presidente se ha rodeado de expertos, científicos, médicos y de distintas disciplinas científicas, justamente para poder encarar lo mejor posible esta situación y evitar el mayor número de infectados y de gente y de fallecidos, creo que tiene que hacer lo mismo en el ámbito socioeconómico, laboral, y convocar a un gran equipo interdisciplinario de representativo, obviamente, de las distintas fuerzas productivas y del trabajo para pensar la Argentina post-cuarentena. ¿Te Porque, a acordás que ver, esto se lo criticábamos a Macri? Y yo uff, te decía, ¿por qué razón no hace esta mesa? Que era realmente, porque aún en el momento que le entró, era un momento muy difícil también económico de la Argentina, y yo creo que amerita tener esa mesa, es re importante por para pensar supuesto. una Argentina diferente, para pensar lo que todos en realidad queremos de esta Argentina. Entonces, Mirá, ¿por qué razón eso todavía no se hace? mira, la verdad que desconozco por qué razón yo creo que acá se habla mucho, a veces se escucha de se han enamorado de la cuarentena o tal cosa. Yo no sé si es tan así, pero lo que sí creo es que hay cierta comodidad de un sector tanto político oficial como también de la oposición de mantener la gestión de la cuarentena, ¿no? Es decir, entonces creo que exclusivamente están dedicados a la gestión de la cuarentena y no a gestionar un país, cómo vamos a salir y cómo vamos a generar un nuevo país post Sí. este aislamiento. Es decir, no, porque Ahí, además se necesita un plan para atajar lo que viene, para atajar el sufrimiento de la gente, para justamente, hacer que esa gente vuelva a ser gente productiva. O sea, el país necesita volver a producir. totalmente, mira, vos justamente dijiste, hay sectores sociales, movimientos sociales que han acercado un plan. Sí, que Y te puede gustar o no el plan, pero por lo menos lo acercaron. Pero por supuesto, es decir, eso será una segunda instancia en discutir y tratar de Exacto. generar consensos con los aportes de cada uno de los sectores.
es absurdo pensar que todos los sectores van a presentar lineamientos o objetivos exactamente iguales, en absoluto. Es decir, el consenso se parte sobre la base del disenso, si no, esto sería directamente un pensamiento único, bajo ningún punto de vista. Pero cada sector tiene para aportar y generar esos consensos. Entonces, todos los sectores de la sociedad tienen muchísimo para aportar, porque esta pandemia y esta situación de emergencia y de crisis no la soluciona un gobierno, no la soluciona el gobierno de Alberto Fernández, y menos tampoco la podía solucionar el gobierno anterior de Mauricio Macri. Menos que menos, porque la verdad sea dicha, hay un montón de cosas que hizo Fernández que si lo hubiera hecho Macri, el mundo se venía abajo en este país. Pero por supuesto. Y entonces la verdad que el gobierno necesita apoyarse en todos estos sectores, ya no solamente políticos, como la foto con Kicillof, con Larrete, con gobernadores o con representantes de otras fuerzas políticas. Acá tenemos que superar la foto y pasar realmente a los hechos y ponernos a trabajar todos estos sectores productivos, empresariales, inclusive los sectores de los distintos credos que hacen un trabajo enorme a nivel social, los movimientos sociales, acabo de decir la iglesia, y las organizaciones intermedias. Entre ellas, obviamente, está el movimiento de consumidores, que no solamente estamos para criticar o para tratar de hacer estas evaluaciones, sino para aportar. Y en eso justamente estamos aportando y hemos presentado con ese espíritu, con un espíritu de decir, bueno, señores, nosotros también tenemos un plan para presentar, para acompañar, para aportar a toda la Argentina, para que el gobierno nos escuche y para discutirlo, que es un proyecto de ley que se llama Ley de Insolvencia Familiar. Yo justamente iba a querer ir a eso, ¿no? Un poquito a este proyecto de ley de insolvencia familiar. Me gusta mucho el título. Un poco, ¿qué es lo que proponen? ¿Ya lo presentaron? ¿Los escucharon? ¿No los escucharon? ¿Dónde está presentado? Tenemos un congreso que, para variar, trabaja a los tumbos. Es terrible eso, ¿no? Mira, vos acabás de tocar un tema tremendo, y siguen ganando lo mismo, y no se bajaron los sueldos, y no dan el ejemplo en el país. Mira, no quiero ni hablar porque me caliento. Yo estoy igual que vos, mirá, estoy igual que vos, me agarra una bronca enorme. Qué vergüenza. Sabés que desde el comienzo de la democracia siempre hablamos del valor y la necesidad de las instituciones y de preservar las instituciones más allá de los hombres que circunstancialmente la integren. Pero en un momento, no hay duda que esta pandemia nos ha llevado a una de las crisis políticas no, pero sí socioeconómicas más importantes del país. Algunos la comparan con el 2001, algunos dicen que es mayor o no, bueno, eso creo que es distinta. Pero no hay duda que es de una gravedad enorme. ¿Cómo puede ser que el país trate de salir adelante en esta crisis sin el funcionamiento de sus tres poderes republicanos y constitucionales? Porque acá el único poder que realmente ha funcionado hasta ahora es el poder ejecutivo. Nada más. Los otros dos poderes no funcionan por el poder ejecutivo. Con todos los... propia de cada poder. Con todo el poder, en la suma del poder, como si fuera una monarquía. Claro, pero acá quiero aclarar lo siguiente, no es que el poder ejecutivo les impide a los otros dos poderes ejercer su pleno funcionamiento. Estos dos poderes, estamos hablando del poder judicial y el poder legislativo, se autolimitaron, porque el Congreso estuvo 55 días desde que comenzó la cuarentena discutiendo cómo discutir. Es absurdo. Ahora, explícame vos, porque ya, bueno, ahora en vez de entrar en la ley de insolvencia familiar nos fuimos para otro lado, pero me gustó. Explícame vos, ¿cómo es posible que un pueblo aguante que el empleador te dé el 50% de tu sueldo, que el Estado te dé otro poquito, y ellos es como que no existe nada de eso? No existe. O sea, porque más allá de que pueda sumar o no sumar el 20, 30, 40% que podrían bajarse, es una señal a la gente. Exacto. Es una señal al pueblo. Una señal, mira, la verdad, todos estamos sufriendo de la misma manera. ¿Sabes qué? Yo pongo una parte mía, porque lo está haciendo todo el mundo, menos ellos. Menos ellos. Nadie más. En situaciones como esta, los gestos son contundentes, ¿no? A veces se dice que... Son de ejemplos.
La gente hoy está Eso necesitando ejemplos. Va, hoy no, toda la vida los necesito y nunca totalmente, lo tienen. sí. Yo creo que lamentablemente se pone más hincapié en la foto, y se agota en esa foto, y no en los gestos que realmente la sociedad está esperando, ¿no? Entonces, así como todos salimos y nos hemos concientizado de la responsabilidad individual que cada uno tenemos y que somos parte de esa responsabilidad colectiva, de que yo me tengo que cuidar, porque también te tengo que cuidar a vos. Obvio. Porque si yo no me cuido y soy un irresponsable, termino contagiando a mi familia, a mis vecinos, amigos, a mi A todo un barrio. pueblo, mirá Necochea, mirá Exactamente. San, Tenemos no, muchos, San Francisco, lamentablemente, San Jorge, no me acuerdo. ejemplos de irresponsabilidad en ese sentido. Entonces, yo tengo que ser responsable por mí, pero también por los demás. En ese sentido, eso es un gesto. Cuando uno sale con un barbijo y mantengo distancia social y todos cumplimos, estamos teniendo gestos de responsabilidad y de solidaridad hacia el prójimo. Bueno, por parte de los funcionarios y de los políticos, oficialistas y de la oposición, queremos los mismos gestos. Entonces, cuando vos te encontrás con que funcionario o el señor presidente sale sin barbijo, se agarra a los brazos con otros gobernadores o con Yo no podía intendentes, creer. con la gente que lo va a visitar cuando va a visitar un hospital, una fábrica o algo, es lamentable. Es decir, primero porque ponemos en riesgo la figura y la salud del señor presidente, que es el presidente de Pero todos además los su autoridad argentinos, para y no nos decirnos podemos dar algo, el eso es gusto. lo más terrible. Porque uno, ¿por qué razón fue subiendo y por qué todos de alguna manera, por qué apoyamos todos al presidente con todo lo que decidió? Porque daba ejemplos y de pronto Claro. en un clic de una foto destrozó todo. Sí. Bueno, Destrozó todo. Bueno, volvamos a Esto que vos hablás justamente del Congreso, de los diputados, de que no quieren ir, de que no quieren participar, de que no quieren viajar, que esto, que el otro, etcétera. Bueno, son gestos también. A ver, señores, si los policías, los bomberos, digo los bomberos por lo que ocurrió ayer, ¿no? La tragedia de ayer. Si los enfermeros, la gente que trabaja en los supermercados, en las farmacias, es decir, cientos de miles de personas que desde que comenzó la cuarentena siguen trabajando y al pie del cañón en sus respectivas tareas, cumplen con su trabajo y por supuesto poniéndose en riesgo ellos y sus familias, porque todas las noches vuelven a sus casas, obviamente. Entonces, ¿cómo los funcionarios, los diputados, senadores, etcétera, más allá de la edad o situación que tengan, que habrá casos particulares que habrá que contemplar, pero en general, cómo no asumen su responsabilidad? Para eso están en una situación de crisis. Señores, no puedo decir, no, porque tengo miedo a tal cosa, vuelvo a repetir, salvo cuestiones claramente puntuales, por supuesto, de salud, que son claramente contempladas. Pero en general no pueden tener esta actitud, no pueden haber estado 55 días discutiendo cómo discutir, y el Poder Judicial no puede estar totalmente o casi cerrado. Pero además todo el mundo puede hacer todo menos el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No, pero con lo que esto implica, es decir, esto la verdad es terrible. Esto es no solamente para analizar, sino que la sociedad en sí tenemos el deber de exigir que nos rindan cuentas por este tema. Cuando termine la cuarentena, tenemos todos que salir y decir, señores, queremos que nos rindan cuentas, ¿qué pasó acá? ¿Las organizaciones de consumidores podrían llegar a hacer eso? ¿Pedir una rendición de cuentas? Podemos hacer, no, es decir, no es nuestro objeto como entidad en sí mismo, es decir, yo lo decía más como una cuestión de nuestro deber como ciudadano y nuestro derecho político y constitucional de exigirle rendición de cuenta a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos, nacional, provincial, municipal, etcétera. Pero las entidades de consumidores lo que estamos haciendo en este sentido es solicitar rendir cuentas en cuanto a que ¿sí? Los gobiernos qué están haciendo para justamente contener y proteger a los consumidores. Eso por un lado. Y por el otro lado, proponer herramientas que a nuestro humilde entender pueden ayudar justamente para contener esta situación de emergencia, en particular de la clase media y clase media baja, para
pase a formar parte del futuro 15 o 20% de nuevos pobres que vamos a tener en la Argentina. Mariano, ¿cuáles son esas herramientas de las que hablas? Estábamos hablando y no entramos finalmente a la ley esta de insolvencia familiar, ¿no? Sí, así es. Es un proyecto de ley que se llama así, Ley de Insolvencia Familiar, que estamos proponiendo e impulsando 3 asociaciones de consumidores, no solamente Cruzada Cívica, en esto también está ADELCO a través de su presidente Claudia Collado, está ADECO a través de su presidente Sandra González, y bueno, y Cruzada Cívica quien les habla. Este es un ¿En qué consiste exactamente? Claro. ¿En qué consiste esto? Vos viste que justamente por el panorama y el estado de situación que hace un rato describíamos de la clase media, que en sus relaciones de consumo está altamente endeudada, que tiene un espectro lamentablemente de acreedores que van desde la tarjeta de crédito, préstamos personales, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, los famosos préstamos UVA, deudores UVAs, adeuda expensas, adeudas cuotas de colegio, adeuda la cuota del club o del gimnasio, deudas, por supuesto, bueno, es decir, en todo el espectro de su relación de consumo tiene estas altísimas deudas con distintos acreedores. Para que evitar justamente que termine en este grado de insolvencia, termine en la quiebra de las familias, la quiebra real de la familia ante no la caída, directamente la pérdida total de los ingresos y este aumento en 3, 4 veces el nivel de endeudamiento, es que creamos una herramienta que es un marco jurídico que le permita a las familias en situación de igualdad con sus acreedores, es decir, en equilibrio, poder negociar sus deudas y obtener un plan de financiamiento o pago. Es decir, algo similar de lo que el país está haciendo con sus acreedores. Con la deuda externa. ¿Qué está haciendo? Se está sentando a negociar con todos sus acreedores, les está pidiendo plazos de gracia, está pidiendo negociación de intereses, planes de cuota, financiamiento. ¿Y qué le está diciendo? No le está diciendo, mira, no te voy a pagar, sino que le está diciendo, mira, yo te quiero pagar, yo te debo todo esto, bueno, mira, dame 2 años, 3 años de gracia para que yo pueda generar ingresos genuinos y pueda empezar a pagarte. Negociemos intereses para que vos obviamente no te perjudiques con esta espera. Pero los intereses acá son fagocitarios directamente. Bueno, justamente eso, entonces. Dame un plan de pago, es decir, reestructuremos la deuda, generemos un plan de financiamiento, cosa que a mí me permita, me des aire para poder trabajar, generar ingresos, y yo, sin caer en la quiebra, porque el que cae en la quiebra directamente ya no paga, no tiene sentido, te perjudicás vos también acreedor, yo pueda pagarte. Esta negociación integral que hace la Argentina, lo mismo queremos crear un marco para que lo pueda hacer el consumidor y la familia de consumidores, vuelvo a repetir, en sus relaciones de consumo. Uno me dirá, bueno, está la ley de concursos y quiebras. No, la ley de concursos y quiebras es para la actividad comercial de personas físicas, personas jurídicas o profesionales dentro de su actividad propiamente dicha. Es decir, para aquel comerciante que lamentablemente está en una situación de insolvencia. Pero no hay ninguna herramienta para contener y proteger a la persona física o a las familias en sus deudas por sus relaciones de consumo. Cuando vos vas a negociar con el banco tu deuda con la tarjeta de crédito, con esos intereses usureros, bestiales, que vos acabás justamente de decir, estás en una situación de desigualdad total, vos no podés negociar nada con el banco, ni vos, ni yo, nadie va al banco y el banco te dice, mire, las reglas son estas, o se atiene o le inicio juicio ejecutivo, en el cual los abogados sabemos que en un juicio ejecutivo no se puede discutir nada, o pagás o te rematan, no hay más discusión. Es decir, no hay forma de negociar nada. Lo mismo pasa con otros acreedores. Entonces el Estado tiene que crear una herramienta, un ámbito de discusión, bajo el amparo obviamente de la autoridad de aplicación, es decir, del mismo Estado, en el cual el deudor se pueda juntar con todos sus acreedores y negociar una reestructuración de su deuda en forma integral. ¿Vos creés que esto es... ¿Dónde lo presentaron ya o no lo presentaron todavía? Estamos, ahí te contesto. Yo quiero aclarar, esto no es un subsidio,
ni es un préstamo, ni tiene No. ningún costo para el Estado. Acá en absoluto, acá estamos hablando de justamente deudores que quieren pagar su deuda porque no han sido irresponsables en su consumo. Son deudores de buena fe. Son deudores de buena fe porque han caído en esta situación, muy especialmente con los servicios financieros, que son la gran presión hoy en día sobre los consumidores. La gran presión, ¿por qué? Porque, como dijimos antes, muchísima gente se ha sobreendeudado mucho más de lo que estaba endeudada con sus tarjetas o con préstamos personales, no para comprar un televisor, no para comprar un bien ostentoso, sino directamente para consumir en el supermercado o en el almacén, es decir, productos del consumo diario, alimentos. Entonces, son deudores de buena fe que lo único que necesitan es lograr que el Estado los proteja en ese sentido y crear este marco jurídico, pero también de negociación, que pueda sentarse de igual a igual con sus acreedores y refinanciar y generar un plan de pago, diciéndole, yo te quiero pagar, ¿cómo hacemos para yo generar ingresos y poder pagarte y vos cobrar lo que te corresponde pagar tus acreencias? Mariano, ¿quiénes son los acreedores de estas personas? ¿Son bancos? Bueno, ¿son financieras? Bancos, colegios, consorcios por las expensas, clubes, gimnasios. Hay un nivel muy alto, obviamente, de endeudamiento en lo que se refiere, por ejemplo, a servicios públicos. Sí. Recordemos que los servicios públicos no te pueden cortar el servicio para un sector determinado, es decir, jubilados, es decir, el sector, como dijimos, más vulnerable, pero la clase media, media-baja, no está beneficiada con todo esto. Entonces vos tenés deuda de celulares, telefonía, internet, cable, luz, gas, etc. Pero perdón, yo pensé que eso no se lo podían cortar a nadie. No, hay que aclarar eso bajo ningún punto de vista. Solamente para algunos sectores. Si querés, te digo ahora quiénes son los beneficiarios, digamos, a quienes no se les puede cortar esto. Si te acordás, bárbaro. Dame 2 segundos, como uno está frente a la computadora, puede rápidamente... mientras vos lo buscás, Mariano, esta ley de insolvencia familiar ya está presentada, la presentan con algún apoyo de algún grupo del Congreso, de alguna comisión. El tema es así, es un proyecto de ley que hemos elaborado entre ADELCO, ADECUA y Cruzada Cívica, que, como te decía, estamos en este momento ya no solamente divulgándolo con todos los medios y haciendo conocer a toda la gente en general, sino que ya estamos hablando con diputados y senadores, estamos teniendo muy buena recepción, tanto por diputados y senadores del oficialismo como también de la oposición. También tengo que recalcar que hemos tenido el apoyo explícito de la Defensoría del Pueblo, a través de Alejandro Amor, no solamente la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también la Federación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que también preside Alejandro Amor, y que en ese sentido, nos están ayudando a impulsar esto. También hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Comercio a través del director de Defensa del Consumidor, que es Sebastián Baroselli, y bueno, de la Paula Español, de la Secretaría de Comercio, y es decir, por parte del Poder Ejecutivo, que vio esto como una herramienta muy original, muy buena. Sí, está bien, la verdad que está bien. Para contener esto, es decir, esto es lo que decíamos hace un rato, es decir, los distintos sectores de la sociedad, y en nuestro caso, las organizaciones intermedias en materia de defensa del consumidor, como somos las asociaciones de consumidores, podemos hacer un aporte. Es ese medio vaso lleno que comentábamos, es decir, cómo encarar en forma positiva una situación de crisis y de gravedad social, económica e institucional como la que estamos viviendo, pero de una forma propositiva, ¿no? Es decir, bueno, también tenemos para aportar.
Claro. Esto estamos en este momento recolectando las firmas por parte de diputados y senadores que van a acompañar estos proyectos para presentarlos formalmente en las cámaras y ya estamos teniendo conversaciones con Diego Mestre, que es el presidente de la Comisión de Diputados, Diego Mestre, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, con la diputada Gabriela Lena, que es la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, y también con la diputada Liliana Yuin, que es la vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Esto hay que apurarse un poco, ¿no? ¿Cómo? Esto hay que apurarse un poco, digo, para que... Sí. Bueno, ahí ya dependeremos de que el Congreso funcione como debe funcionar, por supuesto, y que pongan esto en agenda. Lo importante es que ya ambas comisiones, la de Comercio y la Defensa del Consumidor, que es por dos comisiones por las cuales este proyecto debería pasar, ya se han interesado y se han comprometido, o estamos conversando, mejor dicho, en ese sentido, para que se comprometan y puedan empezar a tratarlo en comisión, en la agenda de trabajo. Esto es muy importante porque son herramientas que comprometen no solamente al Estado en cuanto a que crea un ámbito de protección y adecuado justamente para contener esta situación, sino también es de concientización de toda la sociedad, en el sentido de que todos tenemos que poner algo de nuestro aporte, es decir, los acreedores y los deudores. Acá quiero dejar bien en claro que acá no se trata que el deudor no quiere pagar o que avalamos esa actitud, bajo ningún punto de vista. Estamos hablando del deudor, siempre obviamente de buena fe, que es el 99% de este universo de clase media y media baja que está enormemente endeudada. Además vos diste un muy buen ejemplo, que es, esto es como la negociación de la deuda externa. Lo que se está pidiendo es prácticamente de la misma manera. Exactamente, llevado a nuestra realidad individual y a nuestra, vida cotidiana. Entonces, la verdad que muy bueno. Quiero aclarar otra cosa. Este proyecto nos hemos basado en experiencias en otros países, en una ley modelo de Consumers International y en experiencias como la de España, que ya funcionan desde el año 2015 con muy, pero muy buena recepción y la verdad que con muy buenos resultados. También en Chile está funcionando una ley parecida, producto de esta pandemia que Chile, por supuesto, también está viviendo. Ahora están revisando esta ley para mejorarla y para adecuarla más todavía a la situación de crisis que están teniendo, y Perú en este momento también está analizándolo para llevar un proyecto similar, a través de su poder legislativo. O sea que realmente están haciendo una herramienta, creo que muy importante para los consumidores. La verdad que sí, estamos muy, Adecua, Adelco y Cruzada, estamos muy, muy orgullosos de poder llevar esto porque creemos que si logramos sancionar este proyecto, va a ser un nuevo hito en la historia de los movimientos de consumidores, como lo fue en su momento la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de la Competencia. Mariano, ¿qué otras cosas se están proponiendo desde las organizaciones de consumidores? Bueno, venimos hablando con los entes reguladores, con esto justamente que te comentaba respecto al tema de una adecuada medición de los consumos, porque recordemos que tanto gas y luz lamentablemente no están haciendo las mediciones en el campo, en la calle, sino que están haciendo mediciones estimativas, lo cual genera abusos enormes por parte de las empresas. Sí, pues nunca es por menos, siempre es por más. Lo doy por sentado, es decir, eso es... Olvidate, eso es imposible. ¡Qué bárbaro! Es más probable que el virus se muera mañana o desaparezca dentro de una hora, automáticamente. Le creo más a eso que a lo otro, mirá, lo absurdo que puede ser. Y también el tema, obviamente, de los cortes. Mirá, acá ya, si querés, ya tengo acá el machete respecto al tema del famoso decreto 311 que en su momento se sacó diciendo quiénes eran los beneficiarios de la prohibición de cortes.
Y es un Exacto. segmento limitado, son aquellos que son beneficiarios de la AUH, es decir, la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo, los que tienen pensiones no contributivas, Pero si ellos nunca pagaron los servicios. los que usuarios del régimen de monotributo social, jubilados, pensionados, Sí, eso sí, está bien. siempre y cuando la remuneración sea menor o igual a 2 salarios mínimos vitales inmóviles, los monotributistas, pero solo de las categorías A y B, es decir, que el ingreso mensual no supere 2 veces el salario mínimo vital y móvil, los que reciben el seguro de desempleo, los electrodependientes, los que reciben, los usuarios que están dentro del régimen de seguridad social, de casas particulares, ese segmento nada más. Es decir, todo el resto, como bien dijimos, no para nada está beneficiado, y si deja de pagar su factura, si no le cortan el servicio ahora, porque estamos en cuarentena y entonces se generaría, si hay corte masivo, se generaría obviamente una protesta social muy grande, pero que no te quepa la menor duda, que en el minuto 1 que se levantó la cuarentena, las empresas van a empezar con los cortes de servicio. Entonces, Sí, las personas, ¿cómo hacen para ir a las empresas de electricidad o de gas o de agua a decirles, señores, quiero un plan de pago? Te van a decir, no, mira, te adecuás a esto o perdés. Entonces, necesitan una herramienta de contención. Necesitan de alguna forma un marco jurídico que los proteja. Eso entraría dentro de la ley de insolvencia familiar. Los Totalmente, servicios. mirá, los deudores de crédito suba, los deudores de distintos servicios financieros como préstamos personales, tarjetas de crédito, Sí. aquellos que están endeudados también, deudores personales que tienen cuenta corriente con descubierto y que han tenido que usar este descubierto para con sus consumos Sí. diarios, personales. De medicamentos, Siempre comida. de relaciones de consumo, ¿no? Por lo tanto, es decir, esto no es para el comerciante que le debe a sus proveedores o que obviamente tienen deudas producto de su actividad comercial o profesional. O sea que están incluidos los servicios. Están incluidos los servicios, están incluidos, vuelvo a repetir, la deuda del colegio, la cuota. ¿La prepaga? La prepaga, sí, mirá, qué tema que tocaste, mirá, gracias. Era un tema, la prepaga, las deudas. ¿Alguna vez sale algo de acá adentro? Las deudas que tenemos con las prepagas son enormes. Y en este momento las prepagas están disminuyendo también sus servicios. No lo están haciendo a voz populi, justamente para evitar. No están entregando los medicamentos, las obras sociales. Están entregando los medicamentos, están haciendo menores descuentos cuando vas a comprar un medicamento de lo que corresponde. Es enorme, la verdad, los abusos. O sea que también el servicio de salud está incluido en esa ley. Por supuesto, totalmente. Esto es una ley ómnibus, si querés llamarla así, extremadamente abarcativa, que vuelvo a repetir, desde el crédito hipotecario UBA, que se ha hablado tanto, que son casi 150.000, 200.000 familias afectadas, altamente endeudadas desde hace tiempo con este sistema, hasta aquel que debe las cuotas de la prepaga, o aquel que ya ni siquiera paga el mínimo de la tarjeta de crédito, porque recordemos una cosa, el gobierno sacó una medida que es el decreto, ya se me fue, bueno, uno de estos decretos, no importa, perdón, fue uno de estos decretos en el cual recordemos que para los saldos impagos del mes que vencían en abril, aquellos saldos que quedaban impagos se pasaban a octubre, se prorrateaban a octubre y se pagaban en 12 cuotas iguales, pero con un interés del 43%, que en realidad termina siendo un costo financiero total del 70% anual. No existe. Entonces, no es que vos dejaste de usar la tarjeta de crédito en abril y solo tenés esa deuda que te van a empezar a cobrar en octubre. Vos seguiste generando deuda, porque ya no tenés efectivo, porque no tenés ingreso, entonces lo único que tenés es el plástico para poder comprar todos los días en el supermercado. Por eso también los supermercados han tenido un aumento en el consumo, y no tanto los almacenes o los comercios de venta de alimentos de los barrios, porque normalmente no se manejan con tarjeta de crédito,
se manejan con efectivo o con débito. Entonces, uno no tiene efectivo, va al supermercado, la gran cadena que sí tiene efectivo, pagás, pateás esa deuda porque sabés que la vas a pagar a futuro, te sobreendeudás enormemente con la esperanza de acá a unos meses poder encarar esa deuda, y no la vas a poder encarar, porque esto es una bola de nieve que va creciendo. Imparable, imparable. Cuando llegue Mariano, octubre, nos te vas a quedan... encontrar con que, yo debía todavía los saldos impagos de abril. Terrible. Nos quedan 5 minutos y te voy a hacer preguntas puntuales. ¿Crees que pueden llegar a las prepagas a cortarle el servicio a la gente? Sí, porque ya lo han hecho ¿Crees que antes. pueden llegar a rematarle las casas a las personas? Yo creo que los servicios financieros van a iniciar, juicios ejecutivos que pueden terminar con remates de bienes. Lamentablemente sí. Sí, porque este tipo de juicios son extremadamente expeditos, como decimos en la justicia, es decir, son juicios muy rápidos donde además el deudor tiene muy pocas herramientas procesales para defenderse. Bueno, tirame un mensaje ya antes de terminar, un mensaje positivo, si podés, o una herramienta para la gente, o decime qué van a hacer todo lo imposible desde las 3 organizaciones para tratar de ayudar a las personas lo más posible en un momento tan difícil. Creo mucho en los argentinos, en todos nosotros, la verdad creo que en situaciones de crisis somos capaces de hacer cosas imposibles. Sí, yo también creo eso. También sale lo peor de nosotros, es parte de nuestra humanidad, es parte del ser humano, pero sale mucho más lo mejor de nosotros, y en eso creo que no creamos que la esperanza pasa por nuestros gobernantes, al revés. La esperanza pasa por lo que hagamos todos los días nosotros individualmente, y también en el caso nuestro, o en mi caso, que soy parte de entidades del movimiento de consumidores, los aportes que con buena fe podamos generar, y las peleas que salgamos justamente a luchar. En ese sentido, creo más en esa capacidad de superación que vos bien dijiste al principio del programa, que cada uno tiene a nivel individual, pero también colectivo dentro de una comunidad organizada, que tanto hemos hablado de lo que es la comunidad organizada y lo que cada uno de los sectores deben, el papel que cumple en esta comunidad organizada. Creo mucho más en eso que en el papel exclusivamente del Estado o del gobierno de turno. Hoy en día es más necesaria tomar conciencia que todos los sectores sociales debemos reivindicar ese papel de comunidad organizada y exigir a las autoridades justamente a avanzar en este sentido. No creo en más Estado, no en el sentido económico que tanto los estatistas o los liberales le quieren dar. Creo sí en una mayor protección de el Estado dentro de esa comunidad organizada, en la cual todos los sectores salen justamente a dar lo mejor de sí y a cumplir con su papel, que es lo que tenemos. Me gusta mucho lo de comunidad organizada, a lo mejor el camino lo podamos encontrar por ahí. 1.000.000 de gracias, Mariano Gendra Gigenares. Pero claramente peronista en serio, es decir, los antiguos, no como se lo ha querido desvirtuar ahora en estos últimos años. Bueno, 1000 gracias, Mariano. Un abrazo grande y nada, un abrazo para todos. Y nada, aguanten, que tenemos capacidad para aguantar. Vamos a superar. Que la cosa está peluda y no salgan. Mantengan la distancia, lávense las manos. Todavía no nos podemos distraer. No somos Europa. Estamos recién entrando a lo que pasó Europa, así que cuidémonos mucho. Gracias, Mariano. Gracias a todos. Buena semana. Gracias, Julita Sánchez. Gracias, Carlos Compaño. Gracias, Conexión Abierta, Universidad Abierta Interamericana. Un beso a todos. El próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en Conexión Abierta con Futuro Perfecto, de Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.